Si os parece, vamos a comenzar. Voy a hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción para poner en contexto la jornada y comenzamos. Bueno, como sabéis, la jornada se enmarca dentro de la programación de nuestra oficina de transformación digital Acelera Pyme. Las oficinas Acelera Pyme son una red que ha puesto en marcha en toda España el Ministerio de Transformación Digital y de Educación Pública. Están subvencionadas, cofinanciadas, mejor dicho, con fondos federales de la Unión Europea, y el objetivo es poner en valor las nuevas tecnologías, poner en valor y mostraros qué es lo que estas nuevas tecnologías pueden hacer para mejorar vuestros procesos de negocio y vuestras, en fin de cuentas, vuestro día a día, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo para ello? Pues jornadas divulgativas de demostración de productos, servicios, tecnologías, como el caso de la jornada que vamos a celebrar. Tenemos un servicio también de acompañamiento y asesoramiento para ayudaros a resolver los problemas que pueden surgir durante vuestro proceso de transformación digital. Queremos también ser un puente entre las empresas beneficiarias del programa de ayudas de Kit Digital y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición, como os digo, Kit Digital. Y por último, estamos haciendo una serie de talleres de evaluación de las competencias digitales personales por una parte, y también del estado de digitalización de las pymes. Todo ello para intentar, como os digo, poner en valor las nuevas tecnologías y mostraros qué es lo que pueden hacer para nuestro día a día. En la jornada de hoy vamos a ver un sistema en el que vamos a tener todas las variables del proceso de producción controladas en una sola aplicación para poder tener todo el acceso a todos los datos y a toda la información que vamos a poder necesitar para controlar de manera correcta ese proceso de producción. Para ello tenemos con nosotros a Nina Arbaez, que es consultora de dirección en AMI Consulting. Ani ya ha estado con nosotros en alguna jornada anterior, mostrándonos también sus soluciones para que podáis conocer cómo funciona este tipo de herramientas. Pues nada, vamos a compartir la pantalla. Perfecto, ahora si quieres, Ani, compartes la presentación y ya está. Vale. Bueno, kaixo denoi eta eskerrik asko por conectaros, eskerrik asko también a Ingeniería por la oportunidad. Y bueno, hoy vengo a hablaros de Gamma. Es una herramienta que pretende simplificar e integrar el control de producto, proceso y mantenimiento en un mismo sitio. En lugar de tener AFE, plan de control, GMAO, todo separado, pues bueno, es una herramienta que lo que hace es integrar todo eso. Bueno, primero un poco de contexto. A mí en Consulting, nosotros somos una consultoría industrial, trabajamos sobre todo en temas de dirección estratégicos, ¿no? Y en mejora de procesos y operaciones. Llevamos ya 16 años trabajando en lo que es la asesoría y claro, hemos ido viendo durante todos estos años, trabajando pues tanto con multinacionales como con pymes, muchos problemas que son comunes a todas las empresas, y lo que hemos ido es a crear herramientas que lo que hagan sea simplificar toda esa gestión. Con lo cual, desde hace unos 6 años o así, pues aparte de lo que es la consultoría, también tenemos un departamento informático donde pues, desarrollamos nuestras propias herramientas y bueno, Gamma es una de ellas. Clientes, pues bueno, estos son algunos clientes de consultoría, pero aquí es para destacar que herramientas informáticas ya están también trabajando con ellas. Bueno, como decía, el objetivo de Gamma es estabilizar, mejorar y predecir la calidad, coste y eficiencia de los procesos productivos. Lo que quiere es estandarizar, controlar y mejorar todas las variables que influyen en nuestro proceso. Entonces, cuando decimos que tenemos un control, o sea, cuando decimos que tenemos un proceso que no está bajo control, que es caótico, quiere decir que tenemos diferentes fuentes de dispersión que hacen que tengamos reclamaciones, que tengamos un alto de efectivo, que tengamos averías. Al final, todo esto pues, hace que nuestro coste productivo, ¿no?, sea muy alto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es conocer esas fuentes de dispersión, que son conocer las variables que influyen en que yo tenga una característica de producto final perfecta, ir conociéndolas, poniendo estándar, controlándolas y ver y reaccionando cuando éstas se salen fuera de los controles. Con eso consideramos un proceso predecible, sin reclamaciones, cero defectos, cero accidentes. Entonces, un proceso perfecto con lo que tendremos, ¿no?, un coste productivo mucho más bajo.
¿Cuáles son estas variables que influyen en las características del producto final? Pues bueno, nosotros distinguimos tres tipos. Están por una parte las de materia prima, que son todo lo que está relacionado con el propio producto, o sea, la materia, que pueden ser, pues, por ejemplo, las dimensiones, la composición química, no sé, la dureza. Luego están las variables regulables del proceso, que son las que se pueden regular dentro de una escala. Y por último estarían, bueno, estas serían pues, la temperatura, la presión, por ejemplo, en un ambiente controlado, pues la temperatura del ambiente, que también la podemos controlar. Y por último, las condiciones de proceso, que son las variables no regulables, que estas se pueden medir, pero lo que no se puede es actuar directamente sobre ellas. Por ejemplo, holguras, alguna otra, y desgastes, niveles de suciedad, etc. Entonces, simplificando mucho, estas serían las variables relacionadas con calidad. Las otras serían las variables que están relacionadas con todo el mundo de ingeniería y las terceras las que están relacionadas con el mundo de mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en las empresas? Que los tres departamentos trabajan por separado, cada uno tiene sus herramientas. Por ejemplo, en calidad tenemos planes de control, tenemos ANFEs de producto, tenemos pautas de autocontrol. En mantenimiento tenemos todo el tema de automantenimiento, periódico, predictivo, preventivo, y en ingeniería tenemos pues, las hojas de proceso, los ANFEs de proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos las variables que afectan al producto final en diferentes herramientas y cada departamento las gestiona por su cuenta. ¿Qué es lo que hacemos con Gamma? Como todas trabajan de la misma forma, lo que hacemos es integrarlas en la misma herramienta. Con lo cual, Gamma lo que nos va a llevar es de la mano para pasar de esta situación caótica que decíamos al principio a tener una situación bajo control. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las variables. ¿Vale? Como hemos dicho antes, si mi variable de característica, característica de producto final es el diámetro final, pues lo que tengo que ver es qué variables están influyendo en el proceso para sacar un buen diámetro final. Por ejemplo, tendríamos el avance, tendríamos el tamaño de la plaquita, el caudal del lubricante, la dureza de la pieza. Entonces, lo que vamos es, primero, seleccionando cuáles son las variables. Y aquí lo que nosotros siempre proponemos es ir a las variables que son críticas. Vamos a empezar por ellas y luego ya iremos a añadir variables que creemos que pueden ser importantes. Primero las críticas. Lo que hacemos es las seleccionamos y las vamos definiendo. ¿Definir qué es? Es pues decir si es una variable continua o atributo, decir cuál es su nominal, ponerle unos límites de especificación. Si voy a utilizar también para el ANFE, pues poner cuál es la ocurrencia y la severidad de esta variable. Y bueno, un truco para seleccionar estas variables, que no lo he dicho, es ir en el proceso siempre desde el final hacia adelante. Y esto pues facilita mucho ir seleccionando estas variables. Segundo paso sería definir el control que hay que medir. Entonces, a la hora de definir el control, pues bueno, decimos cuál es la tarea, en este caso, medir la dureza. Digo, dura 1 minuto y hay que hacerlo cada ciclo. Si estamos hablando, por ejemplo, si vuelvo para atrás, si estamos hablando, por ejemplo, de la holgura del eje, pues diré que tengo que medir la holgura y la mido pues cada frecuencia, pues puede ser cada 2 semanas. Y la tolerancia, aquí es algo muy importante, sobre todo para temas de mantenimiento, es que, ¿qué es lo que pasa si esa holgura, ¿vale? La tengo que medir cada 2 lunes y llega el martes y no la he medido? Pues bueno, aquí es donde entra en juego la tolerancia. Si la tolerancia es de 3 semanas, pues bueno, yo voy a poder estar una semana más sin medirlo, que no pasa absolutamente nada. Ahora bien, si ya me paso en la tolerancia, esto ya me salta una alarma porque
y esto ya es una discusión entre mantenimiento y producción, ¿no? Pero sí o sí hay que parar la máquina porque si no hay riesgo de avería. O sea, el que marca la tolerancia en este caso, que sería el de mantenimiento, lo marca sabiendo que si te pasas de tal tolerancia, peligro, levanta la mano y esta máquina se tiene que parar sí o sí. Y bueno, aparte de esa información, pues pondríamos si este control hay que hacer la máquina parada o en marcha, qué tipo de control es, en este caso es una medición, y quién lo hace, con qué instrumento de control lo hace, y luego, pues bueno, más información que pueda acompañar, ¿no?, al ejecutor, pues para facilitarlo, en este caso al operario, pues para facilitarlo. Es decir, bueno, pues además necesitas un trípode y que sepas que esto, bueno, no es muy crítica esta tarea, porque además, o sea, la detección pues no es muy efectiva. Pero bueno, aquí definimos cuál es el control y por último tendríamos que definir cuál es la reacción al detectar alguna desviación. ¿Qué quiere decir? Vale, yo he definido los controles, pero ¿qué pasa si cuando voy a hacer ese control veo algo que está fuera de especificación? Pues bueno, por defecto la aplicación nos genera unas alarmas que son las de los puntos fuera de especificación y aquí lo que tendríamos que definir es cómo vamos a reaccionar. Definimos cuál es la reacción, definimos quién tiene que hacer la reacción y bueno, otra vez más, pues también lo podemos acompañar pues, con un vídeo o con un procedimiento, bueno, pues que le facilite al operario pues, la tarea de la reacción. Y aparte de estas alarmas, que serían, digamos, las típicas, pues bueno, lo podemos también acompañar con alarmas estadísticas, pues por ejemplo, de aquí, 8 sobre 10 puntos seguidos en el mismo lado. Esto, al principio, siempre vamos a trabajar con las de límite de especificación, pero a medida que vayamos conociendo nuestro proceso y vayamos registrando datos, pues bueno, podemos también prever o predecir, ¿no?, algunos comportamientos y bueno, hacer saltar alarmas y que la gente reaccione pues antes de que la pieza salga mala, salga fuera de especificación. Y bueno, una vez hemos definido ya, ¿no?, la variable, los controles que hay que hacerle y cómo hay que reaccionar, lo que hay que hacer es planificar esos controles. ¿Cómo lo planificamos? Pues bueno, hemos dicho con qué frecuencia tienen que hacerse esas tareas. Lo que hacemos es, los controles los agrupamos en circuitos y a esos circuitos les damos una fecha de inicio. Entonces, con el calendario laboral que tengamos, según esa fecha de inicio y según la frecuencia, pues bueno, la aplicación hace una planificación prevista. Que sin embargo, el planificador pues puede coger y decir, pues no estoy de acuerdo porque justo ese día esta persona no está, pincharía aquí en la tarea y lo podría arrastrar y ponerlo el día que le interese. Además, en este cronograma, bueno, pues en esta tercera línea que ahora se ve en blanco, pues se verían las tareas o que no se han ejecutado o las tareas ya ejecutadas en verde. Bueno, volviendo un poco a la anterior diapositiva, aquí es interesante decir que a la hora de hacer circuitos, y esto es una de las cosas buenas también de esta aplicación, ¿no?, hemos dicho, o sea, tenemos variables del mundo de calidad, del mundo de mantenimiento, del mundo de ingeniería, incluso de prevención. Pues a la hora de hacer los circuitos podemos mezclar todos esos controles. Con lo cual, por ejemplo, el de mantenimiento, ya que se va a no sé dónde a hacer un control suyo, pues si puede aprovechar ese viaje y hacer un control para calidad o hacer un control para prevención, pues lo hace. Es una de esas ventajas, ¿no?, que decíamos al principio. Y bueno, una vez se han planificado todas las tareas, pues aquí el ejecutor, hasta ahora solo han entrado en juego, digamos, los de ingeniería o los técnicos, ¿no?, los gestores de mantenimiento, que digamos son los que definen todas las variables y las que lo planifican. Ahora ya entraría en juego pues, ese operario o ese técnico de mantenimiento que tiene que hacer las tareas. Entonces él entraría aquí,
diría, bueno, yo soy el auditor, en este caso, de la planta 2 y ¡pum! Me salen cuáles son las tareas que tengo que ejecutar. Entonces, si pincho en la tarea, pues esa información que he escrito previamente me aparece aquí. Y bueno, cuándo tengo que empezar y cuándo tengo que terminar, en teoría, con qué frecuencia hay que hacerlo, cómo se hace máquina en marcha y esa información de con qué instrumento, con qué herramienta, etcétera, pues me aparecería aquí. Y también tendría ese procedimiento o ayuda visual. ¿Cómo empiezo a recoger, bueno, primero el resultado, pero también los tiempos? Pues aquí tenemos dos fórmulas. Una, a veces, ¿no? Igual no interesa ir al detalle y decir, pues quiero saber esta tarea, por ejemplo, el caso anterior, era una tarea de 1 minuto. O sea, realmente interesa que las tareas que duran 1 minuto, como pueden ser las de automantenimiento, se registre el inicio y el final para que sea exacto. O sea, a lo mejor no. Entonces, le podemos dar aquí al botón de cerrar circuito y lo que nos hace es, le da un tiempo, el tiempo estándar a todas las tareas y lo único que exige es en aquellas en las que hay que meter un resultado nominal, lo metemos y si ha habido algún problema, pues lo metemos también. Pero si lo que nos interesa es registrar tanto el inicio como el fin real de la tarea, ¿no? Para luego compararlos contra el estándar y ver si se está haciendo bien o no, pues bueno, le damos aquí al botón, automáticamente el inicio de la tarea se queda registrado, aquí decimos quién es el ejecutor y tenemos que poner cuál es el resultado. Cuando hayamos terminado, pinchamos aquí en fin tarea, se guarda ese momento, actualizamos y check verde. Esto quiere decir que no ha habido ningún problema. Este caso, por ejemplo, quiere decir que todavía no he empezado con esta tarea. Este de arriba, pues que he hecho la tarea, pero me ha dado mal resultado. Entonces, bueno, ya veis que aquí a mano derecha podemos, de forma fácil y sencilla, ¿no? Pues para saber cómo están el estado de las tareas. Y aquí a mano izquierda tenemos avisos de la propiedad. Por ejemplo, esto lo que me está diciendo es, ojo, esa tarea está fuera de tolerancia. Este es el grave. O sea, cuando veo uno de estos, es lo que decía antes, o sea, el de preventivo, como vea que está fuera de tolerancia, sí o sí, tiene que decirle a la producción que tiene que parar la máquina, porque eso quiere decir que hay riesgo de que haya una avería grave. Este, por ejemplo, pues quiere decir, está retrasado, pero bueno, estás dentro de tolerancia, no hay ningún problema. Y bueno, este otro aviso es de una tarea que se ha ejecutado, pero ha habido alguna incidencia y bueno, si pinchamos en ella, pues nos dice cuál es la incidencia. Cuando estamos ejecutando esos controles, pues lo que hemos dicho, si yo en el resultado de la tarea pongo algo que está fuera de especificación o pongo algo un valor que lo que haga sea que salte esa alarma que previamente he definido, pues bueno, me la detecta aquí y cuando le doy a confirmar lo que me pondrá es esa reacción que antes he predefinido. Y en esa reacción lo mismo, con un procedimiento, incluso con un vídeo, ¿no? Pues para facilitarle, en este caso al ejecutor, creo que era el operario, pues para facilitarle al operario esa reacción. Que con esa reacción no es suficiente y queremos abrir aquí una incidencia o un parte, pues bueno, tenemos la opción también de aquí generar PECAR. PECAR para nosotros es una incidencia y lo que hace es, pues bueno, con una descripción que insertemos, lo que hace es generar en segundo plano una incidencia que se llama PECAR, que se lleva pues, en la otra herramienta que explicamos la otra vez, pero bueno, que estaría integrada aquí en CAM, que es una herramienta de solución de problemas. O sea, donde definimos cuál es el problema y ahí es donde haríamos ese análisis de causas e iríamos poniendo acciones, ¿no? Para resolver ese problema. Entonces, aquí, pues para no estar abriendo PKs cada vez que tengo problemas con la misma tarea, bueno, tengo la visualización de
cuáles son los PKs que se han creado anteriormente. Aquí si pincho, pues me podría ver, ¿no?, cuál es el PK y ver qué acciones se tomaron en su momento y puedo añadir más cosas, o si es otro problema completamente diferente, pues bueno, inserto una nueva descripción y creo un nuevo PK. Y ya por último estaría la parte de la relación de las variables. O sea, aquí lo que hemos hecho es, primero hemos definido, después ya es el día a día, cómo vamos trabajando y cómo vamos controlando esas variables y reaccionando, ¿no?, ante esas alarmas. Y por último, la última parte, que ya es un poco más, digamos, avanzada, sería la parte de la relación de las variables. La relación es empezar a crear, ¿no?, esa modelización. Es decir, joder, el diámetro final me depende del desgaste de la plaquita, que a su vez depende del material de la plaquita y la geometría. El diámetro depende del avance, que a su vez depende de la dureza de la pieza. Y así pues vamos haciendo esa relación entre variables, que bueno, pues en la aplicación vamos a algo sencillo antes de empezar a poner coeficientes y fórmulas matemáticas, pues vamos a lo sencillo, a simplemente decir cuál es la relación pues entre estas variables de salida con estas variables de entrada. Y ya haciendo este ejercicio, pues bueno, llegaríamos a tener la situación bajo control y a eliminar esas fuentes de dispersión, ¿no?, que antes hemos ido detectando. ¿Y algunas funcionalidades extra que puede tener esta aplicación? Pues bueno, por ejemplo, la planificación del personal. Como nosotros, ¿no?, los controles los hemos ido asignando a la gente, pues según unas fechas, pues podemos ver si esa asignación realmente le está saturando al puesto de trabajo y a la persona o no. Porque si le está saturando, aquí hay dos opciones. Una es, como hemos visto al principio en el cronograma, coger esa tarea y moverla para, por ejemplo, pasarla a la semana 7 que está libre, o si vemos que todas las semanas están ocupadas y no se puede hacer nada, pues igual es una forma, ¿no?, de justificar que se necesitan más recursos. Otra de las funcionalidades es lo que hemos dicho, o sea, hemos dicho al principio, unifica el plan de control y el ANFE, porque claro, como hemos definido todos los controles, pues directamente el plan de control lo podemos sacar aquí. Y el ANFE también lo sacamos directamente de la aplicación y entre los dos están directamente relacionados. Aquí hemos dicho antes, o sea, en el ANFE pues tengo la severidad, la ocurrencia y la detección del modo de fallo. Y con eso calculo el NPR. Aquí otra vez es donde entra ya la parte de mejora, ¿no?, donde pues vamos viendo esos NPRs, vamos escogiendo cuáles son los que más altos son y a esos con esos abrimos un plan de acción de mejora y pues bueno, vamos poniendo acciones, en este caso hay 2 abiertos, pues para bajar ese NPR. Y aquí es importante que tanto para el ANFE como para el plan de control, al principio cuando estamos definiendo la variable, le podemos decir si queremos que se muestre o no. Porque aquí sí que es cierto que muchas veces pues, tenemos el ANFE, que es con el que estamos trabajando, y luego está el ANFE al que le enseñamos al cliente, ¿no? No queremos que el cliente vea todo en lo que estamos trabajando. Pues, internamente podemos estar trabajando, le decimos que por ahora no queremos que nos lo muestre, check, y aquí no nos lo mostrará. Y lo mismo con el plan de control. A lo mejor estamos trabajando en algunas variables que no queremos que aparezcan todavía en el plan. Pues bueno, le pones el check y no aparecen. Entonces, resumidamente, lo he hecho muy rápido, vamos a terminar antes, pero bueno, en resumido, ¿cuáles son los puntos principales de la herramienta Gamma? Pues bueno, que recogemos todo el conocimiento técnico de la empresa de una forma organizada, que centralizamos todos los estándares en el mismo sitio y al final hacemos que todas esas estándares industriales, ¿no?, que estén organizados y puedan ser accesibles para todos.
lo que he dicho, el plan de control, las pautas, las alarmas de proceso, el mantenimiento predictivo, preventivo, etc. Y ya en cuanto a lo que es el software, pues bueno, las características principales son que es un software cloud, con lo cual puede ser accesible desde cualquier dispositivo con un móvil, ordenador, iPad, que es configurable para establecer diferentes niveles, ¿no? Esas figuras que hemos dicho del planificador, del gestor y del ejecutor. Es una instalación inmediata y tiene actualizaciones y mejoras continuas. O sea, esto que os he enseñado es como está ahora la aplicación, pero bueno, muchas funcionalidades, pues a medida que vamos viendo que son interesantes, las vamos incluyendo y de hecho el usuario ni se entera. Le mandamos un correo y le decimos, oye, que sepas que tienes estas nuevas funcionalidades que puedes utilizar de esta forma. Y lo último importante también, que bueno, esto es compatible y complementario con los sistemas que ya tiene la empresa. O sea, si hiciera falta intercambiar información con una API, no habría ningún problema. Lo dicho, o sea, nosotros somos los desarrolladores, con lo cual ese intercambio de datos lo podemos hacer sin ningún problema. Y esto es todo. Entonces, no sé si ahora tenéis alguna pregunta. Sí, si quieren, podemos incluso abrir el micrófono y les dejamos participar. Yo te quería preguntar, mientras Sí. la gente se anima, has comentado que la instalación es inmediata y luego no sé si la palabra es implementación, pero bueno, lo instalamos fácilmente y luego la recogida de datos, la generación de contenido, etc. Claro, eso ya hay dos opciones. Una es si existe una información y ya está en unos Excels, podemos hacer una importación de toda esa información. Sin embargo, si no hay nada generado, pues bueno, es ir generándolo en la aplicación propia. Y lo que es la recogida de datos, es cierto que aquí, cuando yo estaba hablando de recogida de datos, es la forma manual. Pero sí que es cierto que una temperatura, si la mides tú manualmente, metes el valor manual. Pero si ya tienes un dispositivo que te está midiendo eso, podemos captar esa medición y que toda la generación de alarmas y reacciones no sea porque alguien ha metido el dato, sino que sea porque alguien está captando el dato, ¿no? Y me hace saltar. Nos comenta Eduardo, te iba a hacer otra pregunta, pero le damos paso a Eduardo. ¿Cómo funciona el tema del licenciamiento? Pues la herramienta tiene un coste, digamos, que es bastante estándar, que luego va sumando según licencias. O sea, el licenciamiento ahora no recuerdo, pero puede estar por persona, por usuario, en 200 euros. Entonces, imagínate. ¿Mensuales? No, perdona. Eso es el coste, pero ese pago es anual. O sea, se paga una vez y ya está. A partir de ahí, a partir del segundo año, lo que pagamos es un mantenimiento y garantía tecnológica, lo que decimos, que es pues bueno, que esté alojado en nuestros servidores, el que vayamos haciendo esas actualizaciones que he comentado. Entonces, sería un pago de una vez, que depende del número de licencias. Pues obviamente no cuesta lo mismo para 20 personas que para 100 personas, pero el coste de la licencia no es que sea excesivamente alto. Bueno, de todas formas, Eduardo, si tienes interés, pues tienes ahí los datos de Ani y le planteas la consulta y que sea una valoración. Sí, yo creo que es lo mejor. Sí. Por otra parte, te quería comentar, hemos visto que forman parte o sea, que en la herramienta tienen que tomar parte de diferentes agentes, ¿no? La formación, la puesta, más que la formación, sí, el periodo de aprendizaje de la herramienta es complicado para diferentes perfiles de operario. Sí, bueno, no es que sea complicado, pero por ejemplo para mantenimiento, y esto nos ha solido pasar, es que hay que hacer un poco cambio de chip, porque normalmente tú en un Gmail, cuando estás hablando, hablas directamente de la tarea y lo que organizas es la tarea. Aquí vamos un poco antes. O sea, primero definimos la variable y definimos la tarea que se le hace a esa variable o el control que se le hace a esa variable. Entonces sí que es cierto que este cambio de chip al principio cuesta. Pero esto es una herramienta que no lo he dicho al principio, pero es una herramienta que la hemos utilizado en Excel durante años en la consultoría. O sea, empresa a la que íbamos que igual tenía un problema muy gordo de efectivo,
empresa con la que íbamos con este Excel y la propia consultoría consistía en eso, ¿no? En ir con la gente, ir a ver a la máquina, por ejemplo, ir a ver cuáles son las variables, ir poniendo estándares, poniendo controles. Claro, esa parte de metodología, esa parte de consultoría, pues requiere que haya un cierto nivel. O sea, no tiene por qué ser con nosotros. O sea, con esto no quiere decir que hay que contratar a la consultoría, sino que sí que tiene algo de organización y de... Sí, que bueno, que no sería para operarios bueno, que están en máquina o mantenimiento, sino que igual es para personal técnico. Es lo que he dicho. Existe la figura del técnico que es el que sabe y el que organiza y define, Sí. y luego el otro que es el ejecutor. Ejecutor. O sea, para el ejecutor, es que de hecho, me voy a volver, pero para el ejecutor, él solo va a entrar en esta pantalla, perdona, en esta pantalla, va a tener que poner quién es y le van a salir las tareas que tiene que hacer. Él no tiene que hacer absolutamente nada más. Sí, a eso me refería un poquito con el tema de la implementación o del hecho de formar a las personas que tienen que formar parte. No, estas últimas personas que son los ejecutores, estos necesitan una formación mínima, o sea, porque de hecho es lo que intentamos, que sea un poco interactivo, ¿no? Que pinches, que te aparezca la información, inicio, fin. Los que sí que necesitan es un poco los que van generando ese know-how, eso sí. Sí, es que luego, es que normalmente en este tipo de herramientas el problema suele ser más de rechazo a la implementación por parte de las personas que la tienen que utilizar que el propio proceso en sí, porque la implementación de este tipo de herramientas es bastante sencilla y no tiene problema. Pero bueno, si como comentas el periodo de aprendizaje, la curva de aprendizaje es muy pequeña y no tiene... Sí, no, en lo que es la propia aplicación es muy pequeña. Sí. Donde está lo jodido, ¿no? Es lo anterior, que es pues voy a ver cuáles son las variables, cómo las mido. Sí. Que muchas de las empresas ya tienen toda esa información, es simplemente volcarlo. Sí. Bueno, ese ejercicio hay que hacer. Vale, no sé si tienen alguna pregunta más. Como os comentaba, si queréis os puedo abrir el micro, no hay ningún problema. Si alguien quiere que le demos paso, lo hacemos. Y si no, pues nada, como siempre quedamos a disposición de todas las personas que habéis asistido para resolver cualquier duda posterior, que muchas veces nos pasa que vemos la jornada otra vez, pues la enviaremos, la documentación la enviaremos también, ¿verdad? Sí. Si alguien la quiere, pues se la hacemos llegar. Y luego, pues como suele ocurrir, que vemos la jornada y nos surgen dudas, pues tenemos a vuestra disposición para ello. Si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. No les quitamos más tiempo a las personas que han asistido. Es que ricasco, por ejemplo, por haber participado en la jornada. Y muchísimas gracias. Continuaremos intentando daros jornadas de este tipo para que podáis conocer diferentes herramientas. Y nos vemos en las siguientes. Que ricasco. Vale, que ricasco.